Buenos días. Ahora lo que voy a proceder es a resolver la tarea, la cual consiste en utilizar el variador de frecuencia Yaskawa V1000 y configurarlo con ciertos parámetros. Entonces voy a proceder a abrirlo. Esta ventana se cierra. Ok. Lo primero que nos piden es configurar el método de control en v/f. Para eso nos venimos a la guía rápida del manual de usuario y vemos que ese parámetro está en A102, que dice modo de control. Entonces tenemos que irnos a la 102 y seleccionar la opción 0. Entonces aquí primero energizamos y buscamos con estas flechas hasta que obtengamos aquí en la pantalla que diga parámetros. ¿Qué significa parámetros? Le metemos aquí y vamos al A1, está aquí el A1, 02. Control de selección de método de selección, perdón, y seleccionamos el 0, que ya está. Lo siguiente es configurar la tensión de entrada del variador en 220 voltios. Eso se configura justo con este parámetro, que es el E101, dice entrada ajuste de tensión. E101. E101. Y se seleccionan 220 voltios. Ya están los 220 voltios. Luego se pide configurar la frecuencia de salida máxima del variador a 60 Hz. Entonces eso se configura en el parámetro E104. Vamos aquí, E104, y ya está en 60 Hz. Le damos Enter. Ahora seguiría configurar la tensión máxima de salida en el variador con 220 voltios. Y eso se hace justamente en el parámetro de 105, tensión de salida máxima, de 105, y se pone en 220 voltios también. Listo. Ahora la corriente nominal del motor se pone en 1.9 amperios. Y eso sería en el parámetro E204, perdón, en el parámetro E201. Está aquí, sería la corriente nominal del motor. E201, E201, y se configura a 1.9 amperios, que ya está aquí por default. El siguiente parámetro que hay que configurar es el número de polos del motor, que esté en 4 polos. Y eso, como lo vimos hace un segundo, está aquí. Es el parámetro E204. Es el parámetro E204, número de polos. Ya está en 4 polos también. Ahora se requiere configurar la potencia nominal del motor a 0,19 kilowatts. Eso está en el parámetro potencia nominal T102. Sin embargo, como la T no se puede poner bien en el display de 7 segmentos, lo que se pone en vez de eso, que ya está previamente configurado, es una especie de N, que es esta de acá. Entonces, el parámetro sería T102. Entonces sería T102. Y se pondrían 0,19 1, perdón,
0,19. Listo. Después de la potencia seguiría configurar el control de marcha y paro utilizando los botones de Run y Stop, que serían estos de acá. Entonces eso sería, según el manual, con el siguiente parámetro. Sería este. Selección del comando de puesta en marcha, y para utilizar el Run y el Stop hay que utilizar el B102 y dejarlo en 0. Entonces vamos aquí. B102 y se dejaría en 0. Lo siguiente sería establecer la corriente y torque de salida del motor en 40% utilizando las perillas ajustables presentes en la interfaz, que serían justamente estas de acá. Entonces, la corriente ya está en 40% y el torque se pone lo más cercano al 40%, y después ya para llegar a un ajuste más fino se utilizan las teclas del teclado de la computadora. Muy bien. Corriente y torque al 40%, corriente y torque al 40%. Ahora sigue configurar el control de velocidad para utilizar estos botones en el parámetro correspondiente. Eso sería, según el manual de usuario, en el B101, y para utilizar los botones, que serían estos de acá, sería el B101 en 0. Y B101 en 0. Aquí nada más se pone un 0 y Enter. Ok. Y se comprueba la configuración al establecer una frecuencia de 9 Hz en el variador, y para iniciar la simulación nada más se presiona el botón Run. Entonces, para poner los 9 Hz, le tripamos Escape hasta salir hasta la pantalla principal. Y justo aquí donde está la F, se ingresa la frecuencia. Vamos a Enter para seleccionar y ponemos 6 para que sean los 60 Hz. Listo. Y se le da Run. Ok. Se ve que sí funciona porque, según esta fórmula, con un número de polos de 4, los 120, los 120, que es una constante que ya está, y la frecuencia de entrada, que son 60 Hz, se obtendría una velocidad nominal de 1800 RPM. Y aquí se tienen las 1800 RPM. Ahora pide configurar el método de parada en modo rampa de desaceleración en el parámetro correspondiente. Y eso sería, según el manual de usuario, en el B103, selección del método de parada, y se selecciona el parámetro 0. Entonces sería B103, 0. Vamos aquí otra vez donde diga par, aquí está, B103 en 0. Listo. Ahora se pide configurar el tiempo de desaceleración en 6 segundos. Y eso sería en el parámetro C1, 01, tiempo de aceleración. C1, 01. C1, 01. Listo. Y sería un tiempo de 6 segundos. Listo. 6 segundos. Y ahora nada más se pone el tiempo de desaceleración en 3 segundos. Que según el manual de usuario sería el C102, tiempo de desaceleración. C102. Aquí. C102. Deceleration time en 3 segundos. Le damos Enter.
Y después pide establecer la frecuencia a su máximo valor de 60 Hz. Esto ya sería en la pantalla principal. Ya la tenemos en 60 Hz. Después, encienda el variador de frecuencias y compruebe el tiempo de aceleración. Ok, ya estaba funcionando. Y como es un video, a partir del momento en el que dé clic, se pueden contar los 6 segundos hasta que se encienda. Ahí está, llega hasta 1800. Y de parada debería durar 3 segundos. Entonces, a partir de ya. Perdón. Listo. Lo que sigue es configure el parámetro de 101 para conseguir una velocidad de 1400 RPM. Para conseguir las 1400 RPM se necesita seguir esta misma fórmula, solo que ahora despejando la frecuencia. De forma que si necesitamos 1400 RPM en la entrada, en velocidad, perdón, y se despeja, se obtendría una frecuencia de 46,67 Hz. Entonces, se configura el parámetro de 101. De 101 en, perdón, 46,67. Listo. Ahora compruebe la configuración anterior al iniciar la simulación. ¿Okay? Salimos completamente de aquí. Y debería llegar hasta 1400 RPM. Y por último dice, cambia el sentido de giro del motor utilizando los botones del panel frontal. Esto se logra buscando con estos botones esta opción que dice forward. En este momento dice forward porque está yendo hacia adelante. Si le damos enter y le damos arriba, dice RV, que significa que ya empezará a dar vuelta pero para atrás. Aquí se puede ver que el color del motor cambió y se llegaron a las mismas 1400 RPM, pero estadas negativas. Okay, ahora lo que se va a hacer es configurar la operación en modo remoto. Para esto primero se tiene que configurar la señal de entrada A2 de 0 a 10 voltios. Según el manual de usuario, esto se puede encontrar en el parámetro H309, que dice H309, nivel de selección de señal A2, y se tiene que poner en 0. H309, nos salimos de aquí, dándole Enter, después atrás, se buscan los parámetros. H3, H309. Y se necesita que esté en H309 en 0. Listo. H309 en 0. Después dice, configure el control de la marcha y el paro para utilizar las entradas digitales S1, S7 en el parámetro correspondiente. Y esto se logra con este parámetro.
B102, selección del comando de puesta en marcha, y se utilizarían las entradas digitales, que serían de la S1 a la S7. Se utilizaría el 1, B102, 1. B1, 02, y se tiene que poner en 1. Listo. Después pide configurar el control de la velocidad para utilizar las perillas A1 o 2 en el parámetro correspondiente. Esto sería en el parámetro B1, selección de frecuencia de referencia, pero esta vez se utilizan las entradas analógicas A1 o A2. Eso sería en el parámetro B101. B101 se necesitaría poner el 1. B101. Listo. Ahora, hay que apagar el motor y presionar el botón LOR para seleccionar el modo remoto. Ok, ya está apagado aquí. Salimos de aquí. Y estripamos el parámetro LOR. Ahora, hay que llevar la perilla A2 al 50%. Y se ajusta más finamente con el teclado. Y luego se presiona debajo de la casilla S1 para iniciar el motor. ¿Okay? Y ya funciona. Ahora nos piden, por último, variar A2 para comprobar que se controla la velocidad con ese parámetro, con esta perilla, perdón. Entonces, si lo llevamos hasta el 10, se llega a las 1800 RPM. Se puede ver cómo varía la frecuencia, la velocidad de salida con este potenciómetro. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.